El viento frío cortaba como navajas mientras Ethan Carter caminaba por las calles iluminadas del centro de Manhattan. Era la víspera de Navidad y la ciudad resplandecía con el brillo de las decoraciones, escaparates lujosos y fachadas doradas. Personas elegantemente vestidas pasaban apresuradas, cargando bolsas de compras, mientras músicas navideñas resonaban desde los altavoces de los grandes almacenes. Ethan ajustó el cuello de su abrigo de lana y miró su reloj de pulsera. 23:45. Acababa de salir de un evento corporativo en el Hotel Plaza, donde brindis y discursos celebraban las ganancias récord de su empresa aquel año. Pero no se sentía satisfecho. Había algo en noches como aquella que lo inquietaba. Tal vez era la idea forzada de felicidad que nunca llegaba a experimentar de verdad. Sus caros zapatos pisaron la nieve recién caída mientras esquivaba a la multitud. Optó por un camino más tranquilo, cruzando una plaza donde un gigantesco árbol de Navidad se erguía en el centro. Cientos de luces parpadeaban entre las ramas cubiertas de nieve, y los niños reían alrededor, jugando bajo la atenta mirada de sus padres. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño cuerpo encogido junto al tronco del árbol. Su primer instinto fue ignorarlo. Había muchos indigentes en la ciudad, especialmente en esa época del año, cuando la caridad se explotaba al máximo. Pero algo en esa escena lo hizo detenerse. El niño, un chico quizás de 7 u 8 años, estaba caído, con sus delgados brazos abrazándose a sí mismo en un intento desesperado por retener el calor. Llevaba ropa harapienta y zapatos que parecían demasiado pequeños para sus pies. Su rostro pálido estaba parcialmente cubierto por su cabello desgreñado, y su respiración era tan débil que apenas se percibía la neblina cálida saliendo de su boca. Ethan miró a su alrededor, esperando que alguien hiciera algo. Nadie parecía notar nada. Soltó un suspiro, irritado consigo mismo, y dio un paso al frente. «¡Hey, chico!». Ninguna respuesta. Se agachó y tocó el hombro del niño. Su piel estaba helada como el hielo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan. Había visto a muchas personas sin hogar durmiendo en las calles, pero nunca a alguien que pareciera tan cerca de la muerte. «Maldición», murmuró, sacando su teléfono y marcando rápidamente. La llamada fue atendida tras el tercer tono. «Necesito una ambulancia en la plaza central, junto al árbol de Navidad. Hay un niño aquí. Creo que podría estar en hipotermia». El operador hizo algunas preguntas rápidas y aseguró que un equipo estaba en camino. Ethan volvió a mirar al niño y dudó por un instante. Si esperaba, podría ser demasiado tarde. Actuando sin pensar, se quitó el abrigo de lana y envolvió al niño, levantándolo en brazos con mínimo esfuerzo. Era alarmantemente liviano, como si no hubiera comido en días. «Vas a estar bien», murmuró más para sí mismo que para el chico inconsciente. Miró a su alrededor, buscando un taxi. Encontró uno estacionado al otro lado de la calle y corrió hacia él, ignorando las miradas confusas de algunas personas. «Al hospital más cercano, ahora», ordenó al conductor. El hombre miró al niño en los brazos de Ethan y no hizo preguntas. Simplemente encendió el motor y arrancó por las concurridas calles. Dentro del auto, Ethan observó el rostro del niño. Sus párpados temblaban levemente, como si estuviera a punto de despertar, pero el agotamiento se lo impidiera. ¿Quién era ese niño? ¿Qué hacía allí solo en el frío? ¿Dónde estaban sus padres? Las preguntas giraban en la mente de Ethan mientras ajustaba su abrigo alrededor del frágil cuerpo del niño. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto, una inquietud que no tenía nada que ver con negocios o inversiones. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro del auto, Ethan se dio cuenta de que esa Nochebuena sería diferente a todas las demás. El taxi avanzaba por las iluminadas calles de la ciudad, pero Ethan no prestaba atención al camino. Sus ojos estaban fijos en el niño encogido contra su pecho, su respiración débil e irregular. El coche se balanceó levemente al cruzar una intersección, y por un momento, Ethan sintió el peso de la fragilidad del niño. «¿Cuánto falta para el hospital?», preguntó impaciente. 10 minutos, señor», respondió el conductor. 10 minutos podían ser demasiado tiempo. El millonario apretó los labios y sacó su teléfono, intentando distraerse. Sin embargo, no pudo ignorar el pensamiento inquietante. «¿Qué estoy haciendo?».
Él no era el tipo de persona que se involucraba en los problemas de los demás. Su mundo estaba hecho de números, contratos e inversiones. Nada más solía importar. El niño se movió levemente, un gemido escapando de sus labios agrietados. «Hey, chico, ¿puedes oírme?», preguntó Ethan, sacudiéndolo suavemente. Los párpados del niño temblaron y lentamente se abrieron. Dos ojos castaños oscuros, llenos de confusión y miedo, se encontraron con los suyos. Por un momento, Ethan vio algo allí que lo desarmó. Una mirada de superviviente, la misma que él veía en el espejo años atrás. El niño parpadeó varias veces, su mente intentando comprender lo que estaba ocurriendo. En cuanto se dio cuenta de que estaba en los brazos de un extraño, su frágil cuerpo se tensó. «Emma», susurró casi inaudible. «¿Qué? ¿Quién es Emma?», preguntó Ethan, inclinándose para escucharlo mejor. El niño intentó apartarse, pero no tenía fuerzas. Su pequeña mano se aferró al abrigo de Ethan, como si buscara estabilidad. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era decidida. «Mi hermana, tengo que volver con ella». Ethan frunció el ceño. El niño no preguntó dónde estaba. No suplicó comida ni ayuda. Lo único que parecía importarle era esa Emma. «¿Tu hermana? ¿Dónde está?». El niño no respondió. Sus ojos comenzaron a cerrarse nuevamente, como si el cansancio estuviera ganando la batalla por mantenerlo despierto. «Quédate conmigo, chico», insistió Ethan sacudiéndolo suavemente. «Emma, sola, tengo que volver». Las palabras salieron entrecortadas, como si pronunciar cada una requiriera un esfuerzo enorme. Ethan sintió un nudo en el pecho. ¿Qué demonios debía hacer ahora? Llevar al niño al hospital era lo correcto. Pero, ¿y su hermana? «Señor, hemos llegado», anunció el conductor estacionando frente al hospital. Ethan miró hacia la entrada de urgencias, donde un equipo médico ya lo esperaba. Dudó. Algo dentro de él le decía que, si dejaba al niño allí y se marchaba, nunca descubriría la verdad detrás de esa noche. Respiró hondo, abrió la puerta y salió del auto cargando al niño en brazos. «Necesito ayuda aquí», llamó. Dos enfermeros corrieron hacia él con una camilla. «¿Qué ha sucedido?». «Encontré a este niño desmayado en la plaza. Tiene hipotermia y probablemente desnutrición», dijo Ethan mientras lo acomodaba en la camilla. El médico que los acompañaba hizo una rápida evaluación visual. «Está muy débil. Lo llevaremos para calentarlo e hidratarlo». «¿Es usted su responsable?». Ethan dudó. «¿Lo era?». «No, solo lo encontré en la calle». El médico asintió e hizo una señal a los enfermeros para que se lo llevaran. Antes de desaparecer por el pasillo, el niño abrió los ojos una vez más y murmuró: «Emma, no, me dejes». Ethan se quedó inmóvil en la entrada del hospital, observando cómo el equipo médico desaparecía con el niño. Su voz seguía resonando en su mente. «Emma, sola. Tengo que volver con ella». Soltó un suspiro pesado y se frotó el rostro. Ya había hecho más de lo necesario. Podía irse de allí y olvidarlo todo, pero algo lo detenía. Por más irracional que pareciera, tenía que encontrar a esa Emma. Y en ese momento, Ethan supo que su Nochebuena estaba lejos de terminar. Aquí está el capítulo 2 con fluidez y conexión directa al siguiente capítulo, donde Ethan encontrará a Emma y la historia comenzará a profundizarse emocionalmente. Ethan Carter no sabía explicar por qué seguía allí, de pie en la entrada del hospital, mientras los copos de nieve caían sobre sus hombros. Todo lo que tenía que hacer era darse la vuelta e irse a casa, pero no lo hizo. Las palabras del niño aún resonaban en su cabeza. «Emma, no me dejes». Echó un último vistazo al hospital y soltó un suspiro frustrado. Entonces hizo algo que nunca hacía. Dejó que su instinto lo guiara. Sacó su teléfono y abrió una aplicación de transporte. «¿A dónde, señor?», preguntó el conductor en cuanto Ethan subió al auto. Dudó un momento antes de responder. «De regreso a la plaza central. Tengo que encontrar a alguien». El trayecto transcurrió en silencio, interrumpido solo por el sonido del motor y las luces navideñas parpadeando en los postes. ¿Quién era Emma? El niño la había mencionado con desesperación. ¿Sería su hermana mayor o una amiga? De cualquier forma, algo le decía a Ethan que ella estaba en peligro. 10 minutos después, el auto se detuvo en la plaza. Las luces del árbol de Navidad seguían brillando, pero ahora la multitud era menor.
La nieve se acumulaba en los bancos y las aceras y un viento helado soplaba entre los edificios. Ethan bajó del auto y miró a su alrededor, buscando cualquier señal de alguien que pudiera ser Emma. Recorrió con la mirada los rincones oscuros de la plaza, los callejones cercanos y los bancos. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando escuchó un sonido débil proveniente de detrás de un contenedor de basura cerca de un callejón estrecho. Un sollozo. Aproximándose lentamente, Ethan vio una pequeña silueta acurrucada contra la pared. Era una niña. Debía de tener 4 o 5 años. Vestía un abrigo delgado y estaba envuelta en una manta sucia, sus rodillas dobladas contra el pecho y sus bracitos temblando de frío. Emma. El corazón de Ethan latió con fuerza en su pecho. Se arrodilló a su lado y habló con la voz más calmada que pudo. Emma. La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su piel pálida tenía manchas de suciedad. Cuando vio a Ethan, se encogió instintivamente contra la pared. «Hey, todo está bien. No voy a hacerte daño». Ella lo miró con desconfianza. «Lucas, ¿dónde está mi hermano?» Su vocecita era débil y temblorosa. Ethan suspiró aliviado. Estaba consciente. «Está a salvo. Lo llevé al hospital». Los ojos de la niña se abrieron de par en par y trató de ponerse de pie, pero tropezó y casi cayó. Ethan la sujetó antes de que golpeara el suelo. «Necesito ver a Lucas». «¿Dónde está?», suplicó, aferrándose a las mangas del abrigo de Ethan con sus pequeños dedos. El millonario se dio cuenta de que apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. «Él está bien, te lo prometo, pero necesitas salir de aquí. Hace mucho frío». Emma dudó, mirando a su alrededor como si buscara algo. Lucas dijo que tenía que esperarlo aquí. Dijo que iba a conseguir comida. Ethan sintió un nudo formarse en su garganta. El niño que había encontrado desmayado en el suelo estaba tratando de proteger a su hermana menor, y en ese instante Ethan supo que no podía simplemente marcharse. Se quitó el abrigo y envolvió a Emma con cuidado. «Vamos al hospital. Lucas está allí esperándote». La pequeña dudó por un momento, pero luego asintió. Ethan la tomó en brazos y caminó de regreso al auto, sintiendo el peso no solo del frágil cuerpo que cargaba, sino también de la responsabilidad que había asumido sin darse cuenta. Nunca había planeado involucrarse en la vida de nadie, pero ahora era demasiado tarde para retroceder. De camino al hospital, Ethan sentía el peso de la pequeña Emma en sus brazos. Ella temblaba, su cuerpecito encogido contra su pecho, pero no lloraba. Solo se aferraba con fuerza al tejido de su abrigo, como si eso fuera el único hilo que la mantenía conectada a la esperanza de reencontrarse con su hermano. La observó por un momento, tratando de entender cómo 2 niños tan pequeños habían terminado solos en las calles. «¿Tú y Lucas llevan mucho tiempo viviendo en la plaza?», preguntó con voz serena. Emma vaciló, mordiéndose el labio inferior. Luego murmuró: «Nosotros no vivimos ahí. Solo nos quedamos cuando no hay otro lugar». La respuesta hizo que Ethan sintiera algo extraño en el pecho. Había visto a muchos sin hogar en la ciudad, pero nunca había pensado en lo que eso significaba para un niño. «¿Y dónde está su casa?». La niña guardó silencio. Luego susurró: «No tenemos casa». Ethan tragó en seco. Antes de que pudiera preguntar algo más, el auto se detuvo frente a la entrada del hospital. Bajó rápidamente, aún con Emma en brazos, y atravesó las puertas automáticas. Apenas entró, sintió el aire cálido del lugar, un fuerte contraste con el frío cortante del exterior. Una enfermera lo miró y abrió los ojos con sorpresa al ver a la niña envuelta en su abrigo. «Es la hermana del niño que trajimos hace un rato. Quiero que revisen si está bien». La enfermera asintió y de inmediato llamó a un médico. Emma, sin embargo, parecía ajena a todo, sus ojos recorriendo el hospital como si buscara desesperadamente a alguien. «¿Dónde está Lucas?», preguntó en un hilo de voz. «Lo encontraremos, te lo prometo». Ethan siguió a los enfermeros hasta una habitación infantil al final del pasillo. Cuando la puerta se abrió, vio a Lucas acostado en una cama, conectado a un suero. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos estaban abiertos. En el instante en que vio a Emma, intentó incorporarse. «Emma». Su voz salió débil pero llena de alivio. La niña saltó de los brazos de Ethan y corrió al lado de su hermano aferrando su mano. «Te esperé, Lucas, como dijiste, pero tardaste mucho. Lo siento,
Yo intenté. La voz de Lucas se apagó y tosió. Emma empezó a llorar en silencio, escondiendo el rostro contra el pecho de su hermano. Lucas cerró los ojos y la abrazó con dificultad, como si ese simple gesto fuera suficiente para olvidar todo lo que habían pasado. Ethan permaneció en la puerta, observando. Algo dentro de él se estremeció al ver ese reencuentro. El instinto de supervivencia de esos niños era algo que no podía ignorar. «Señor», una enfermera lo llamó en voz baja. Él se giró. «Le hicimos un examen rápido a la niña. Está deshidratada y un poco por debajo de su peso, pero no hay señales de ninguna enfermedad grave». Ethan asintió. Una parte de él sintió alivio. ¿Qué pasará con ellos ahora? La enfermera vaciló. «Normalmente en casos así llamamos a los servicios sociales. Los llevarán a un refugio temporal mientras investigan si tienen algún familiar cercano». Ethan miró de nuevo a Lucas y Emma, la forma en que se aferraban el uno al otro, como si fueran todo lo que les quedaba en el mundo. La imagen quedó grabada en su mente. No tenían a nadie. ¿Y si no tienen familiares? El sistema puede incluirlos en la lista de adopción, pero hay una gran cantidad de niños esperando y no siempre es un proceso rápido o seguro. Ethan sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero la idea de dejarlos en manos del sistema lo incomodaba profundamente. Soltó un largo suspiro y pasó una mano por su cabello. Nunca había planeado involucrarse, pero ahora simplemente no podía marcharse. Era un hombre de números, negocios y lógica, pero algo dentro de él había cambiado desde el momento en que encontró a Lucas y Emma. Se quedó parado en la puerta de la habitación del hospital, observando a los dos niños abrazados, como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor y solo se tuvieran el uno al otro para sostenerse. Y en cierto modo, era verdad. El silencio se rompió con la voz de la enfermera a su lado. «Si quiere hablar con el asistente social, podemos llamarlo ahora». Ethan vaciló. Todo dentro de él le decía que simplemente debía asentir con la cabeza, resolver aquello de la manera más práctica y seguir con su vida. Pero no pudo responder de inmediato. Como si hubiera sentido su presencia, Lucas giró la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos oscuros tenían una intensidad extraña para un niño. No había confianza ni miedo, solo una mirada cansada, la de alguien que ya esperaba ser abandonado. Ethan desvió la vista, incómodo por el peso de aquella expresión. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Lucas». El niño no respondió de inmediato, solo mantuvo la mirada fija en él. «¿Te sientes mejor?», intentó Ethan. Lucas asintió levemente. Emma, aún aferrada a su hermano, levantó la cabeza y miró a Ethan como si tratara de analizar si él era un amigo o solo otro extraño que desaparecería pronto. El silencio se volvió pesado. Ethan no sabía qué decir. «Gracias». La voz débil de Lucas lo sorprendió. «¿Por qué?». «Por no dejar sola a Emma». Ethan sintió un nudo en el pecho. Por un instante no supo si era culpa o algo más que no lograba identificar. «Tú ibas a volver por ella, ¿verdad?», preguntó Ethan. Lucas vaciló antes de responder. «Sí, intenté conseguir comida. Quería algo para compartir con ella, pero no lo logré». La rabia que Ethan siempre había sentido contra la injusticia del mundo empezó a crecer dentro de él. Aquel niño estaba asumiendo responsabilidades que ningún niño de su edad debería cargar. ¿Dónde estaban sus padres? Lucas bajó la mirada. Emma se aferró aún más a su brazo. El silencio respondió por sí solo. «Mi mamá murió», dijo Lucas con voz baja pero firme. «Mi papá se fue antes de eso, así que solo quedamos Emma y yo». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuándo murió?». Lucas respiró hondo, como si intentara reunir fuerzas para decir en voz alta algo que preferiría olvidar. «El invierno pasado». «¿Un año?». Llevaban un año entero solos. Ethan se pasó la mano por el rostro tratando de asimilar la información. 2 niños sobreviviendo por su cuenta, durmiendo en refugios improvisados, luchando contra el frío, el hambre y la indiferencia de una ciudad que simplemente no los veía. ¿No tienen ningún familiar? Nadie. Ethan contuvo la respiración. Conocía esa sensación de no tener a nadie. Sabía lo que era mirar el mundo y darse cuenta de que no había nadie que se preocupara por ti. Los recuerdos llegaron sin previo aviso. Su infancia difícil, el frío, el hambre, el abandono. Apretó los puños.
Se había pasado la vida negándose a recordar todo aquello. Pero ahora, al mirar a Lucas y Emma, era como si viera a su propio yo y a su hermana años atrás. «El asistente social debe llegar pronto», dijo la enfermera. Ethan parpadeó, intentando salir de su propio torbellino de pensamientos. Miró a Lucas y Emma, que ahora lo observaban como si esperaran que dijera algo. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no podía simplemente irse. No sabía exactamente qué haría, pero tenía clara una cosa: no dejaría solos a esos niños. Ethan Carter sintió el peso de la decisión acumulándose sobre sus hombros. Nunca dudaba en los negocios, nunca dejaba que la incertidumbre guiara sus elecciones. Pero allí, parado en el pasillo del hospital observando a Lucas y Emma, entendió que ese tipo de decisión era diferente a cualquier otra que hubiera tenido que tomar antes. La asistente social llegó pocos minutos después. Era una mujer de mediana edad, con una mirada cansada y gestos apresurados, como alguien que ya había visto demasiadas veces este tipo de situaciones. «Señor Carter», confirmó su nombre antes de continuar. «Soy Ángela Morales, del Servicio Social. Entiendo que fue usted quien trajo a los niños hasta aquí». Ethan asintió. «Sí, encontré al niño desmayado en la plaza, luego a su hermana, sola esperándolo en el frío». Ángela dejó escapar un suspiro cansado. Historias como esta no son raras. Las calles de Nueva York están llenas de niños sin familia, dependiendo de la suerte para sobrevivir. Ethan cruzó los brazos, sintiendo un nudo en el estómago. El hecho de que aquello fuera algo común solo lo hacía aún peor. ¿Qué pasará ahora? Necesitamos llevar a los niños a un refugio temporal mientras intentamos encontrar algún familiar cercano. Si no hay nadie, entrarán en el sistema de adopción. Lucas, que escuchaba la conversación desde su cama, se tensó de inmediato. Sus ojos oscuros se fijaron en Ethan, cargados de miedo y desconfianza. «No». Su voz era débil pero firme. Ángela se volvió hacia él con una mirada comprensiva. «Sé que es difícil, cariño, pero el refugio es un lugar seguro. Tú y tu hermana tendrán comida, un sitio cálido donde dormir». Lucas negó con la cabeza. «No voy a ir a un refugio». Ethan notó el pánico en la mirada del niño. «¿Por qué?». Lucas vaciló. Emma le agarró el brazo con fuerza. «Porque separan a los hermanos». La frase cayó como una piedra sobre Ethan. Ángela pareció incómoda. «No siempre, Lucas. Hacemos lo posible por mantener a los hermanos juntos, pero no siempre hay hogares que puedan recibir a dos al mismo tiempo». El niño se mordió el labio, la rabia y el miedo mezclados en su mirada. «No voy a perder a Emma». Emma se aferró aún más al brazo de su hermano, escondiendo el rostro en su pecho. Ethan respiró hondo. Todo dentro de él le decía que darse la vuelta e irse era la opción más fácil, pero al mirar a Lucas y Emma, se dio cuenta de que no podía hacerlo. «¿Y si yo me hiciera cargo de ellos?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo bien. Ángela frunció el ceño. «¿Hacerse cargo? ¿Se refiere a adoptarlos?». Ethan abrió la boca, pero dudó. ¿Adopción? Nunca había considerado esa palabra en su vida. «Yo no lo sé». Pasó una mano por su cabello. «Pero, ¿y si me hiciera responsable de ellos temporalmente? Hasta que encontremos una solución». Ángela cruzó los brazos, analizándolo. «¿Ha tenido alguna experiencia cuidando niños?». «No». «¿Sabe los desafíos que implica?». «No». Ella levantó las cejas. «Entonces, ¿por qué está considerando esto?». Ethan no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía dejar que esos niños terminaran en un sistema en el que él mismo no confiaba. «Porque no tienen a nadie». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Ángela suspiró. «Si realmente quiere hacer esto, hay un proceso legal. Podemos presentar una solicitud de tutela temporal, pero eso implica evaluación, seguimiento y compromiso de su parte». Lucas miró a Ethan con cautela. No parecía creer que alguien como él haría eso por ellos. Ethan tampoco sabía si lo creía, pero ya había tomado la decisión. «¿Qué tengo que hacer?». Ángela lo observó por un momento y luego asintió. «Iniciaremos el proceso, pero necesito que entienda algo. Estos niños ya han pasado por mucho. Si va a asumir esta responsabilidad, no puede simplemente rendirse a la mitad del camino». Ethan miró a Lucas y Emma una vez más. «No me voy a rendir» y, por primera vez, Lucas pareció creerlo un poco. La noche estaba fría y silenciosa cuando Ethan Carter finalmente regresó a casa.
Pero esta vez, algo era diferente. El lujoso apartamento en el último piso del edificio más caro de Manhattan se sentía más vacío que nunca. Siempre había disfrutado el silencio, el orden, la previsibilidad. Pero ahora, el silencio le resultaba opresivo. Ethan se quitó el abrigo, aflojó la corbata y caminó hasta la barra. Tomó un vaso de whisky y se quedó mirando la ciudad a través de la pared de vidrio que iba del suelo al techo. Luces brillaban por todas partes, la ciudad viva, respirando, pero todo en lo que podía pensar era en dos niños en un hospital. Nunca planeó esto, nunca lo quiso, pero algo le impidió darles la espalda a Lucas y Emma. Soltó un suspiro y tomó un sorbo de su bebida, y entonces llegaron los recuerdos. «Ethan, corre». La voz de su hermana resonó en su mente como un trueno. El invierno era cruel aquella noche. Él y su hermana mayor, Claire, estaban agachados detrás de un contenedor de basura, sus estómagos rugiendo de hambre. Los habían echado del refugio donde estaban porque Claire se había negado a que los separaran. Ella solo tenía 15 años, él 10, y estaban solos en el mundo. Ethan cerró los ojos con fuerza, alejando el recuerdo. Hacía años que no pensaba en su infancia. Se había obligado a olvidarla, pero ahora, al mirar a Lucas y Emma, era como si estuviera viendo su reflejo y el de Claire, años atrás. La diferencia era que nadie apareció para ayudarlos. Recordaba el frío cortante, la desesperación de su hermana por encontrar un lugar seguro. Recordaba cómo tuvieron que aprender a sobrevivir solos. Recordaba sobre todo la noche en que perdió a Claire, el día en que desapareció y nunca volvió. Ethan apretó el vaso entre sus manos. Se convirtió en millonario porque aprendió, desde pequeño, que el dinero significaba seguridad. Trabajó sin descanso, estudió, construyó su empresa desde cero, prometiéndose a sí mismo que nunca volvería a depender de nadie. Y lo logró. Pero entonces, ¿por qué al mirar a Lucas y Emma, sentía que de alguna forma estaba reviviendo su propio pasado? Se pasó la mano por el cabello y soltó un largo suspiro. Sabía que su decisión de hacerse cargo de Lucas y Emma no era lógica, no formaba parte de sus planes, pero era imposible ignorar el hecho de que entendía perfectamente lo que esos dos niños sentían, porque él ya había estado en su lugar y nadie lo salvó. No podía hacerles lo mismo. El celular vibró en el bolsillo de su traje, parpadeó saliendo de sus pensamientos y tomó el aparato. Era un mensaje de Ángela Morales, la trabajadora social. Los documentos para la custodia temporal están siendo preparados. Necesitarás presentarte en el hospital mañana temprano para firmar y formalizar la solicitud. Ethan se quedó mirando la pantalla por unos segundos. Él no era padre, nunca quiso hijos, pero ahora estaba a punto de hacerse responsable de dos niños que no conocía desde hacía más de 24 horas. Soltó una risa baja, incrédulo ante lo que estaba haciendo. Luego tomó el celular y respondió con una sola palabra: «Entendido». Y por primera vez en muchos años, sintió que estaba a punto de hacer algo que realmente importaba. 8:00 am. Hospital. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Ethan Carter llegó al hospital. Nunca le habían gustado los hospitales. Eran lugares que olían a desinfectante y transmitían una incómoda sensación de vulnerabilidad. Pero ese día estaba allí por decisión propia. Ángela Morales ya lo esperaba en la recepción. «Señor Carter», lo saludó con un leve asentimiento. «Ángela, ¿todo listo? Aquí están los papeles». Levantó una carpeta con documentos. «La custodia temporal se concederá bajo algunas condiciones. Tendrás que pasar una evaluación de tu hogar y los trabajadores sociales realizarán visitas regulares para asegurarse de que los niños estén bien cuidados. Además, necesitamos un plan para su futuro. No puede ser algo improvisado». Ethan cruzó los brazos pensativo. «¿Y si quiero hacerla permanente?» Ángela lo miró por un momento, sorprendida. «Eso requiere un proceso mucho más largo. Entrevistas, evaluaciones psicológicas. Pero considerando todo lo que han pasado, si realmente quieres seguir por ese camino, podemos hablar sobre la posibilidad». Ethan no respondió de inmediato. Todavía intentaba entender por qué estaba haciendo esto. Pero, en el fondo, ya conocía la respuesta. Porque no quería que esos niños pasaran por lo que él pasó. «Firmemos esto de una vez». Ángela asintió y lo condujo a una sala.
20 minutos después, la documentación estaba oficializada. Lucas y Emma ahora estaban bajo su responsabilidad. El primer día, juntos Ethan entró en la habitación del hospital y encontró a Lucas sentado en la cama, ya vestido con ropa limpia que el personal médico había donado. Emma, a su lado, lo miraba con curiosidad. ¿Están bien?, preguntó Ethan. Lucas asintió lentamente, aún desconfiado. ¿Podemos irnos?, preguntó Emma en voz baja. Ethan miró a la doctora, quien le dedicó una sonrisa. Sí, su estado es estable, siempre que tengan un hogar seguro donde quedarse. Emma miró a su hermano, como esperando que él dijera algo, pero Lucas permaneció en silencio. Ethan notó que ese silencio no era solo cautela, era miedo. No confiaban en él todavía. ¿Y cómo podrían hacerlo? Para ellos, solo era un extraño de traje que apareció de la nada. «Vámonos a casa», dijo finalmente. Lucas apretó la mano de Emma, como si quisiera asegurarse de que ella seguía allí. Luego se puso de pie. Ethan sintió un peso distinto mientras los guiaba hacia el auto. A partir de ahora, sus vidas estaban en sus manos. Llegando al apartamento, Ethan no estaba acostumbrado a tener niños en su espacio. Su apartamento no tenía juguetes, ni un cuarto decorado, ni nada que pareciera un hogar para alguien más que él mismo. Cuando entraron, Emma se quedó quieta en la entrada, con los ojos muy abiertos. «¡Guau!», murmuró. Lucas, en cambio, permaneció impasible. No parecía impresionado por el lujo. De hecho, se veía aún más incómodo. «Este lugar es muy grande», comentó Emma, sujetando la mano de su hermano. «Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten», dijo Ethan, intentando hacer la situación menos extraña. Lucas apretó los labios, sin responder. «Vamos a organizar un cuarto para ustedes. Mientras tanto, pueden usar la habitación de huéspedes». Emma miró a su hermano, esperando alguna reacción. Lucas solo asintió. Ethan se dio cuenta de que el niño no estaba convencido de que todo eso fuera real. Ellos estaban acostumbrados a ser descartados, y era exactamente eso lo que Ethan tenía que demostrarles que no pasaría esta vez. El silencio en el apartamento era extraño. Antes para Ethan era algo cómodo. Ahora se sentía pesado, como si las amplias y vacías paredes amplificaran la presencia de los dos niños que intentaban encajar en un espacio que no les pertenecía. Emma, curiosa y fascinada, miraba a su alrededor, sus pequeños ojos brillando mientras admiraba los enormes ventanales y la vista de Nueva York. Lucas, en cambio, parecía aún más receloso. «Este lugar parece un hotel», comentó Emma, su vocecita baja pero llena de asombro. Ethan nunca lo había pensado antes, pero su apartamento realmente se sentía como un hotel, un lugar bonito, caro, lujoso y completamente impersonal, frío. Él se dio cuenta de que, para un niño que nunca había tenido un hogar, un apartamento como el suyo no significaba seguridad. Significaba que en cualquier momento podrían ser echados. «¿Tienen hambre?», preguntó, tratando de aliviar la incomodidad. Emma asintió de inmediato. Lucas dudó, pero al final también hizo un leve gesto con la cabeza. «Bien, vamos a pedir algo de comer». Tomó su celular y abrió la aplicación de uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Comida de calidad, ingredientes premium, platillos bien preparados. Pero antes de que pudiera confirmar el pedido, Emma habló. «¿Podemos comer macarrones con queso?». Ethan parpadeó, confundido. «¿Qué? ¿Macarrones con queso? Siempre los comíamos cuando mamá estaba viva». Emma sonrió suavemente, con los ojos reflejando un recuerdo que le calentaba el corazón. Lucas no dijo nada, pero su expresión endurecida se suavizó un poco. Ethan miró su celular. El menú gourmet en la pantalla no tenía nada tan simple. «¿Puedo pedir algo parecido?» «¿No sabes hacerlo?», preguntó Emma, ladeando la cabeza. Ethan guardó silencio por un momento. No sabía. Sabía cerrar acuerdos millonarios. Sabía cómo expandir empresas. Sabía negociar contratos que harían caer de rodillas a cualquiera. Pero cocinar nunca había sido algo que necesitara aprender. Emma lo observaba, curiosa. Lucas también. Y sin saber por qué, Ethan sintió una extraña incomodidad al admitir que no podía hacer algo tan sencillo. Suspiró y dejó el celular a un lado. «Está bien, vamos a intentarlo». Emma sonrió emocionada,
y por primera vez el apartamento se sintió un poco menos frío. La cocina de un millonario. Ethan nunca había usado la cocina de su propio apartamento. Todo estaba equipado con tecnología de punta, una estufa de inducción, un refrigerador con control automático de temperatura, utensilios caros que nunca habían sido utilizados. Emma se subió a uno de los bancos de la isla central, emocionada. Lucas se sentó a su lado, todavía desconfiado, pero observando atentamente. Ethan abrió el refrigerador y frunció el ceño. Ni siquiera sabía dónde estaban los ingredientes correctos. Emma soltó una risita. «Creo que no cocinas mucho, ¿verdad?» Ethan suspiró. «Digamos que suelo delegar esa tarea». «¿Qué es delegar?» «Significa que le pago a alguien para que lo haga». Emma hizo una mueca. «Pero cocinar no es difícil. Mamá hacía los mejores macarrones con queso del mundo». Ethan la miró y notó algo diferente en su expresión. No se trataba solo de la comida, se trataba de recordar a su madre. Así que respiró hondo y tomó la tablet incrustada en la pared de la cocina. «Bien, busquemos una receta y hagámoslo bien». La primera cena juntos. El proceso fue caótico. Emma reía mientras Ethan trataba de entender por qué el queso no se derretía como debía. Lucas observaba todo con atención, aún en silencio, pero interesado. Después de mucho desastre, un simple plato de macarrones con queso estaba listo. Ethan puso los platos en la mesa de la cocina y se sentó con ellos. Era la primera vez en años que compartía una comida casera con alguien. Emma tomó el tenedor y dio el primer bocado. Sus ojos brillaron. «Es casi igual al de mamá», exclamó emocionada. Ethan no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Lucas, dudoso, probó un bocado. Guardó silencio por un momento. Luego suspiró y siguió comiendo. No dijo nada, pero tampoco rechazó la comida. Para Ethan, eso ya se sentía como una victoria. Un nuevo ritmo. Después de la cena, Emma ya se mostraba más relajada, explorando el apartamento, preguntando por cada objeto caro y extravagante que encontraba. Lucas, en cambio, seguía manteniéndose a la defensiva. Cuando Ethan les mostró la habitación de invitados, Emma corrió hacia la cama, emocionada. «¿De verdad podemos dormir aquí?» «Sí, ahora es su habitación». Emma sonrió y se dejó caer sobre la cama. Pero Lucas no se relajó. Se quedó en la puerta de la habitación, con los brazos cruzados. «Esto es temporal, ¿verdad?» La pregunta tomó a Ethan por sorpresa. Podría mentir. Podría decir que todo estaría bien. Pero sabía que Lucas no le creería tan fácilmente. Así que simplemente respondió con sinceridad. «Si depende de mí, se quedarán aquí el tiempo que necesiten». Lucas lo observó durante un largo rato. Luego simplemente asintió y entró en la habitación. Ethan salió, cerrando la puerta con suavidad. Mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta de que algo dentro de él también estaba cambiando. Había pasado toda su vida rodeado de lujos, viviendo de números y contratos. Pero esa noche, al preparar la comida más simple de su vida, sintió que había algo mucho más valioso en esos momentos que en cualquier negocio millonario que hubiera cerrado. Tal vez, por primera vez, estaba empezando a entender lo que realmente importaba. Él nunca había tenido huéspedes antes, mucho menos niños. La casa silenciosa ahora estaba llena con los pasos ligeros de Emma, explorando cada rincón, y con la mirada atenta de Lucas, quien aún no confiaba del todo en esta nueva realidad. Ethan intentó mantener su rutina. Se levantó temprano, preparó café, se sentó en su oficina a trabajar, pero en poco tiempo se dio cuenta de que su casa ya no funcionaba como antes. Alrededor de las 9 a.m., escuchó un ruido en la cocina. Frunció el ceño y se levantó, siguiendo el sonido. Cuando llegó, encontró a Emma tratando de alcanzar un vaso en el estante más alto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Emma se giró con una sonrisa inocente. «Quería un vaso de agua». Ethan parpadeó. «¿Por qué no me lo pediste?» «Lucas dijo que tenemos que arreglárnoslas solos». La respuesta tomó a Ethan por sorpresa. Emma no lo decía con tristeza, sino con la certeza de que así eran las cosas para ellos. Él tomó un vaso, lo llenó con agua y se lo entregó. «Aquí tienes. Puedes pedírmelo cuando necesites algo». Emma sonrió y bebió el agua. Lucas apareció poco después, observando la escena con cautela. Ethan notó cómo el niño siempre estaba alerta.
siempre en modo de defensa, como si esperara que todo eso fuera una ilusión que terminaría pronto. Tenía que demostrarle que las cosas eran diferentes ahora. ¿Pero cómo? Rutinas y adaptaciones. El mayor desafío comenzó cuando Ethan se dio cuenta de que los niños tenían rutinas completamente distintas a las suyas. Él estaba acostumbrado a días planificados con precisión, horarios fijos, reuniones cronometradas, pero ahora tenía que lidiar con Emma despertando temprano y preguntando sobre todo a su alrededor, Lucas desconfiando de cada acción suya, pequeñas necesidades diarias en las que nunca había pensado, como quién prepararía el desayuno o quién ayudaría a Emma a elegir su ropa. En un momento, Ethan estaba revisando informes de negocios. Al siguiente, intentaba descubrir cómo encender la lavadora porque Emma había derramado jugo sobre su ropa. Era agotador, y sobre todo era un territorio completamente desconocido para él. Primer conflicto con Lucas. Esa tarde, Ethan decidió que era momento de comprarles ropa nueva a los niños. Los llevó a una tienda infantil esperando resolver todo rápido. Pero en cuanto entraron, Lucas se tensó. Emma, emocionada, corrió hacia un perchero de vestidos. ¿Puedo elegir uno?, preguntó con los ojos brillantes. Ethan sonrió. Por supuesto, elige el que quieras. Lucas, en cambio, no se movió. No necesitas gastar dinero en nosotros, dijo con voz firme, casi desafiante. Ethan frunció el ceño. Necesitan ropa nueva. Lucas, no es un problema. Lucas apretó los labios. No queremos caridad. Ethan suspiró. Ya esperaba resistencia, pero no de esa manera. No es caridad. Es lo básico. Ustedes merecen tener ropa nueva, un lugar donde quedarse, seguridad. Lucas guardó silencio. Ethan entendió que el niño no estaba acostumbrado a recibir nada sin tener que luchar por ello. Emma regresó con un vestido azul en las manos. ¿Este es bonito? Ethan sonrió. Sí, lo llevaremos. Emma saltó de alegría. Lucas, sin embargo, seguía incómodo. Ethan lo miró. Tú también puedes elegir. Lucas vaciló. Miró la ropa, a Emma, luego a Ethan. Finalmente tomó una camiseta sencilla y un suéter. Ethan supo que era una prueba. Lucas no quería parecer demasiado agradecido. Seguía protegiéndose. Ethan no insistió. Simplemente pagó la ropa y los llevó de regreso al auto. En el camino de vuelta, Lucas rompió el silencio. ¿Por qué estás haciendo esto? La pregunta salió de la nada, pero Ethan ya la esperaba. Mantuvo la vista en la carretera. Porque puedo, y porque lo necesitan. Lucas no pareció satisfecho con la respuesta. ¿Y qué pasará cuando cambies de opinión? Esa pregunta golpeó a Ethan más de lo que debería. Miró por el retrovisor y se encontró con los ojos oscuros del niño. No voy a cambiar de opinión. Lucas apartó la mirada como si no creyera en esas palabras. Ethan sintió un nudo en la garganta. Conocía bien ese sentimiento. ¿Por qué años atrás él tampoco creía que alguien se quedaría por él? Conclusión: un largo camino por delante. Al llegar al apartamento, Emma corrió a probarse su vestido nuevo. Lucas tomó su ropa y se fue a la habitación sin decir nada. Ethan se quedó solo en la sala, sintiendo el peso de esta nueva realidad. La verdad era que no tenía idea de lo que estaba haciendo. No sabía cómo ganarse la confianza de Lucas. No sabía cómo crear una rutina que funcionara, pero sabía que no se rendiría. Y eso, en ese momento, tenía que ser suficiente. Estaba acostado en la cama mirando el techo, mientras su mente repasaba cada detalle del día. Las conversaciones con Lucas, la mirada esperanzada de Emma, la constante desconfianza del niño. Lucas aún no creía en él. Ethan lo entendía, porque él ya había estado en el lugar del chico. Se levantó y fue hasta la cocina. Sirvió un vaso de agua y caminó hasta el balcón del apartamento. La ciudad brillaba debajo de él, una red infinita de luces y movimiento. ¿Cuántos niños estarían durmiendo en las calles esa noche? ¿Cuántos Lucas y Emma estarían luchando por sobrevivir? Nunca se había detenido a pensar en eso antes. «No duermes temprano, ¿verdad?». La voz baja lo tomó por sorpresa. Ethan se giró y vio a Lucas parado en la puerta de la cocina. Llevaba puesto el nuevo abrigo, pero aún mantenía esa postura defensiva. Los brazos cruzados, la mirada desconfiada. «No mucho», respondió Ethan apoyándose en la encimera. «¿Y tú?». Lucas se encogió de hombros. «Estoy acostumbrado a quedarme despierto.
Es más seguro. La respuesta hizo que algo se apretara dentro de Ethan. ¿Emma está dormida? Lucas asintió. Se duerme rápido. Yo intento vigilarla. Ethan analizó al chico. La carga de responsabilidad sobre sus hombros era enorme. Lucas, ya no tienes que hacer eso. Aquí es seguro, puedes descansar. Lucas soltó una risa baja, sin rastro de humor. Eso es lo que todos dicen antes de rendirse con nosotros. Ethan apretó los labios. No voy a rendirme con ustedes. Lucas lo miró por un largo rato. Luego soltó un suspiro pesado y se apoyó contra la pared. Mi mamá decía lo mismo. Ethan guardó silencio. El chico bajó la mirada jugando con la manga de su abrigo. Trabajó mucho. Intentó cuidarnos, pero enfermó. No conseguimos dinero para los remedios. Su voz estaba cargada de algo que Ethan conocía bien. La rabia de no haber podido cambiar las cosas. ¿Dónde trabajaba?, preguntó Ethan sin saber por qué necesitaba tanto saberlo. Lucas vaciló. En un edificio grande, de esos llenos de gente rica. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sabes el nombre de la empresa? Lucas frunció el ceño, intentando recordar. Era algo como Sean Carter. Creo. Ethan se paralizó. Sintió cómo la sangre desaparecía de su rostro. Sean Carter. Su empresa. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas, notando su reacción. Ethan respiró hondo, intentando mantener la calma. La madre de Lucas había trabajado para él, y nunca lo supo. El impacto de la verdad, Ethan sintió un peso aplastante sobre sus hombros. Su corazón latía acelerado. Intentó buscar en su memoria cualquier rastro de una empleada que pudiera haber sido la madre de Lucas. ¿Cuántas personas había despedido? ¿Cuántos nombres habían pasado por su empresa sin que él siquiera los recordara? La idea le revolvió el estómago. Miró a Lucas. El chico ni siquiera tenía idea de lo que acababa de decir. Ethan se aclaró la garganta, manteniendo la expresión neutral. «¿Tu mamá? ¿Qué pasó después de que dejó el trabajo?» Lucas apretó los puños. Se quedó sin dinero. Intentó conseguir otro empleo, pero nadie quería contratar a alguien que tenía que cuidar de 2 niños. Ethan sintió el peso de la culpa expandirse en su pecho. Sabía cómo funcionaba el mundo corporativo. Sabía que las empresas evitaban contratar personas con responsabilidades familiares. Lo sabía porque él mismo había tomado decisiones así. Pero ahora, al ver las consecuencias de una de esas decisiones frente a él, era insoportable. Lucas respiró hondo. Al principio intentamos arreglárnoslas, pero cuando el dinero se acabó por completo, terminamos en la calle. Ethan cerró los ojos por un momento. La madre de Lucas había trabajado para él. Probablemente había sido despedida por una decisión que él mismo había aprobado sin pensarlo 2 veces. Y ahora sus hijos estaban bajo su cuidado. ¿Qué se suponía que debía hacer con esa verdad? Lucas bostezó discretamente. A pesar de su esfuerzo por parecer fuerte, Ethan se dio cuenta de que el chico estaba exhausto. «Ve a dormir», dijo Ethan, su voz más suave que antes. Lucas lo observó por un largo momento. Y luego asintió y se marchó. Ethan se quedó solo en la cocina, con el peso de la revelación aplastando su mente. No sabía si Lucas ya había hecho la conexión entre ellos, pero Ethan sí, y la verdad era tan clara como la ciudad iluminada allá afuera. Le debía algo a esos 2, y no iba a fallarles también. La revelación de que la madre de Lucas y Emma había trabajado para él le golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas decisiones había tomado sin pensarlo 2 veces? ¿Cuántas vidas había afectado sin siquiera darse cuenta? Ahora no estaba lidiando con números, no estaba reduciendo costos en una hoja de cálculo ni ajustando estadísticas para aumentar las ganancias. Ahora estaba frente a las consecuencias reales de sus elecciones. Necesitaba saber más. Ethan se levantó y tomó su laptop. Se sentó en el sofá de la sala, con la ciudad iluminada de fondo, y comenzó a buscar en los archivos de su empresa. Necesitaba encontrar el nombre de la madre de Lucas y Emma. Le tomó cerca de 30 minutos encontrar la lista de exempleados que habían sido despedidos en los últimos años. Si ella había trabajado para él, su nombre debía estar ahí. Escribió Lucas en la barra de búsqueda. Nada. Intentó con Emma. Tampoco nada. Entonces algo lo hizo detenerse. No estaba buscando los nombres de los niños. Estaba buscando el de su madre.
Borró la búsqueda y probó algo diferente. Últimos empleados despedidos del equipo de limpieza. La lista apareció, y ahí estaba su nombre. Mariana Ortega. Ethan contuvo la respiración. Ahí estaban la fecha de contratación y la de despido. Ella trabajó para él durante 5 años. Abrió su expediente y leyó las anotaciones. Motivo del despido: recorte de gastos. Ethan apretó la mandíbula. Recorte de gastos. Esa justificación fría e impersonal, una decisión financiera tomada sin considerar las consecuencias para los empleados. Siguió leyendo. Comentarios adicionales. Trabajadora dedicada, nunca faltó sin justificación. Solicitó un aumento de salario poco antes de la reestructuración, alegando dificultades económicas. Ethan cerró los ojos. Ella pidió ayuda y fue despedida. Sintió el estómago revuelto. El peso de la verdad lo golpeó con fuerza. Él fue, directa o indirectamente, el responsable de arruinar la vida de esa mujer. Y ahora sus hijos estaban bajo su cuidado, y ellos ni siquiera lo sabían. El conflicto interno. Ethan se recostó en el sofá y se frotó el rostro con las manos. ¿Qué haría con esa información? Lucas ya desconfiaba de él. Si descubría que Ethan tuvo parte en la caída de su familia, el odio sería inevitable, y tendría razón para odiarlo. Ethan sabía que podía ocultar la verdad, podía fingir que nunca lo había descubierto, pero la idea de mirar a Lucas y Emma todos los días, sabiendo la verdad y no contándoles, le revolvía el estómago. Nunca se había visto a sí mismo como un buen hombre. Siempre había sido práctico, frío, directo, pero no era un cobarde. No podía huir de la verdad. La pregunta era, ¿cómo contarlo? La mañana siguiente, el amanecer trajo consigo una nueva realidad. Ethan apenas había dormido, pero aún así se levantó temprano. Preparó café, algo que nunca hacía, y esperó a que Lucas y Emma se despertaran. Emma fue la primera en salir de la habitación. Bostezó y se frotó los ojos antes de notar la mesa servida. ¿Hiciste el desayuno?, preguntó sorprendida. Sí, pero no sé si quedó bien. Ethan intentó mantener un tono ligero. Emma rió y tomó una tostada. Pocos minutos después, Lucas apareció. Seguía desconfiado. Se sentó a la mesa en silencio, tomó un pan y comenzó a comer sin decir una palabra. Ethan los observó por un momento. La verdad le quemaba por dentro. Tomó un sorbo de café y respiró hondo. Necesito hablar con ustedes. Lucas dejó de masticar. Emma lo miró, curiosa. ¿Sobre qué?, preguntó Lucas con cautela. Ethan nunca se había sentido tan nervioso en su vida. Manejaba negocios millonarios todos los días. Tomaba decisiones arriesgadas sin dudar, pero nada lo había preparado para esto. Miró directamente a Lucas. Sobre su madre. Lucas se tensó de inmediato. ¿Qué pasa con ella? Ethan respiró hondo. Descubrí que trabajó para mí. Lucas parpadeó. Emma frunció el ceño. ¿Cómo que trabajó para ti? Era parte del equipo de limpieza de mi empresa. Trabajó ahí durante 5 años. Lucas dejó el pan sobre la mesa. Su expresión se endureció. ¿Tú lo sabías? Su voz era baja pero cargada de algo oscuro. No, lo descubrí anoche. ¿Y qué pasó con ella? Ethan sintió un nudo en el pecho. Fue despedida durante una reestructuración. El silencio que siguió fue pesado. Emma miró a ambos sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad del momento. Lucas apretó los puños. ¿Tú la despediste? Ethan sostuvo su mirada. Sí. Lucas se puso de pie tan rápido que la silla rechinó contra el suelo. Tú. Su voz se quebró. Sus ojos brillaban con algo entre rabia e incredulidad. Ethan vio el momento exacto en que todo cambió para Lucas. Mi madre perdió su trabajo porque tú decidiste que ya no era útil. Emma empezó a sollozar en silencio. Ethan mantuvo su voz firme. Lucas no sabía lo que pasaría con ella, pero eso no cambia el hecho de que fui responsable. Lucas rió, pero no había ni una pizca de humor en su risa. Y ahora crees que puedes compensarlo, ¿no? Que puedes llevarnos a un departamento lujoso y fingir que nada pasó. No. Ethan dijo, su voz firme pero con un peso innegable. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que tengan un mejor futuro. Lucas negó con la cabeza. Sabía que no podía confiar en ti. Se giró y salió de la cocina, cerrando la puerta de su habitación con fuerza. Emma sollozó, asustada por la reacción de su hermano. Ethan pasó una mano por su cabello. Sabía que la verdad sería difícil.
Sabía que Lucas lo odiaría al principio, pero él no había mentido. Y ahora, todo dependía de cómo le demostraría a Lucas que, esta vez, no los abandonaría. Emma seguía en la mesa jugando con la comida sin realmente comer. Lucas continuaba encerrado en su habitación. Ethan sentía el peso de la situación sobre sus hombros. Sabía que la verdad lastimaría a Lucas, pero ocultarla sería aún peor. Respiró hondo y miró a Emma. ¿Estás bien? La niña asintió, pero su mirada reflejaba preocupación. Lucas está enojado. Lo sé. ¿Se va a querer ir? La pregunta le hizo un nudo en la garganta a Ethan. ¿Tú quieres irte? Emma negó con la cabeza de inmediato. No, me gusta estar aquí, pero me gusta más estar con Lucas. Ethan observó a la niña. Ella confiaba en él. A diferencia de su hermano, Emma aún veía algo bueno en esa situación. Y él necesitaba hacer que Lucas lo viera también. El enfrentamiento con Lucas. Pasaron horas antes de que Ethan finalmente tomara una decisión. No era de los que huían de los problemas. Si Lucas no quería escucharlo, entonces haría que lo escuchara. Se dirigió a la habitación de huéspedes y llamó a la puerta. Ninguna respuesta. Golpeó de nuevo. Lucas, abre la puerta. Silencio. Si no abres, entraré de todos modos. Después de un largo momento, escuchó el sonido del cerrojo destrabarse. La puerta se abrió y Lucas lo miró con ojos fríos. ¿Qué quieres? Ethan cruzó los brazos. Hablar. De hombre a hombre. Lucas soltó una risa seca sin rastro de humor. No soy un hombre, pero estás actuando como uno, asumiendo responsabilidades, protegiendo a Emma. Respeto eso. Lucas frunció el ceño. ¿Quieres qué? ¿Que te perdone? Ethan negó con la cabeza. No, no tienes que perdonarme. Pero sí necesitas entender que ya no soy el mismo hombre que despidió a tu madre. Lucas lo fulminó con la mirada, sus ojos brillando de rabia. ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién eres ahora? Ethan respiró hondo. Alguien que se preocupa por ustedes. Lucas endureció el gesto. No necesitamos tu lástima. No es lástima. Ethan dio un paso adelante, manteniendo la voz firme. Cometí un error. Un error que le costó la vida a tu madre. Tienes todo el derecho de odiarme, pero eso no cambia el hecho de que necesitan un lugar seguro. Y quiero dárselos. Lucas desvió la mirada. ¿Por qué? Porque sé lo que es crecer sin nadie, y porque sé que harías cualquier cosa por Emma. Así que haz esto por ella. Quédate aquí hasta que decidas qué quieres hacer. Lucas permaneció en silencio, pero Ethan vio algo en sus ojos, una grieta en la muralla que había construido a su alrededor, y eso ya era un comienzo, un cambio real. En los días siguientes, la dinámica entre Ethan y los niños comenzó a cambiar lentamente. Emma ya se sentía completamente cómoda en el apartamento. Exploraba los pasillos, jugaba con los pocos juguetes nuevos que Ethan le había comprado y hacía preguntas sin parar. Lucas, en cambio, seguía manteniendo su distancia. Ya no lo odiaba tanto como antes, pero aún no confiaba en él. Ethan no forzó nada. Esperó. Y mientras esperaba, comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: revisar sus propias decisiones. Pasó noches leyendo antiguos informes de la empresa, buscando casos similares al de Mariana Ortega. ¿Cuántas otras familias habían sido destruidas por decisiones frías, como la que él tomó? Y entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. La primera acción de Ethan. Una mañana, Ethan llamó a Ángela Morales, la trabajadora social, para una reunión. Quiero iniciar un programa en mi empresa, un proyecto para ayudar a familias que están al borde del colapso financiero. Ángela lo miró sorprendida. Eso no suena como algo que tú harías. Ethan soltó una leve risa. Las cosas cambian. Ángela cruzó los brazos. ¿Quieres hacer esto por culpa? Ethan guardó silencio por un momento, y luego dijo la verdad. Quiero hacerlo porque puedo, porque nadie me ayudó cuando lo necesité, y porque he visto lo que pasa cuando personas como yo no se preocupan. Ángela analizó al hombre frente a ella, y entonces esbozó una leve sonrisa. Si hablas en serio, puedo ayudarte a estructurarlo. Ethan asintió. No podía cambiar el pasado, pero podía empezar a construir un futuro diferente. Y en el fondo, esperaba que Lucas pudiera ver eso. Lucas comienza a observar cuando Ethan volvió a casa esa noche. Lucas lo esperaba en la sala. El chico lo miró con los brazos cruzados y expresión seria. Emma dijo que quieres crear un proyecto para ayudar a las familias. Ethan asintió. Sí,
Lucas lo siguió mirando fijamente. Nunca hiciste algo así antes, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué ahora? Ethan sostuvo la mirada del chico. Porque tú y Emma me hicieron ver que estaba equivocado. Lucas no respondió de inmediato. Luego suspiró. Ya veremos. Y con eso se levantó y volvió a su habitación. Ethan no sabía si eso era un avance, pero parecía un pequeño paso hacia algo mejor. Y, por primera vez, creyó que podría ganarse la confianza de ese chico. Aunque tomara tiempo, aún dirigía su empresa, seguía asistiendo a reuniones, continuaba tomando decisiones que movían millones de dólares. Pero ahora había algo diferente. Ya no pensaba solo en los números. En el fondo de su mente siempre estaban Lucas y Emma, y por primera vez en años sentía que estaba intentando hacer algo que realmente importaba. La oposición dentro de la empresa. La idea de Ethan de crear un programa para ayudar a familias en riesgo no fue bien recibida por los ejecutivos de su empresa. En la reunión del consejo, algunos de sus socios lo miraban como si estuviera loco. Ethan, esto es una distracción innecesaria. Nuestra empresa no es una organización benéfica. Si comenzamos a ofrecer apoyo financiero a empleados vulnerables, abriremos un precedente peligroso. ¿Qué pasó con el Ethan Carter de antes? El hombre que tomaba decisiones basadas en las ganancias y no en los sentimientos. Ethan escuchó todo en silencio. La versión antigua de él probablemente habría estado de acuerdo, pero ya no era ese hombre. Se inclinó sobre la mesa y miró directamente a los socios. ¿Cuántos empleados hemos despedido en los últimos años porque era más conveniente para nuestras ganancias? Un silencio pesado llenó la sala. ¿Cuántas de esas personas tenían familias? ¿Cuántas de ellas cayeron en un pozo sin salida porque simplemente decidimos que ya no eran útiles para nosotros? Las miradas incómodas alrededor de la mesa confirmaron que sabían exactamente de lo que hablaba. Fui ciego ante esto por mucho tiempo, pero ya no más. Ethan, comenzó uno de los socios, pero él lo interrumpió. Si alguien aquí cree que cuidar a las personas que construyen esta empresa es un error, entonces tal vez ustedes no deberían estar en la dirección. El tono de Ethan fue frío, definitivo. Las miradas cambiaron. Sabían que hablaba en serio y no daría marcha atrás. Lucas comienza a notarlo. En el apartamento, Lucas seguía siendo distante. No confiaba completamente en Ethan, pero ya no lo rechazaba como antes. Observaba, esperaba para ver si Ethan realmente cambiaría. Una noche, mientras Ethan hablaba por teléfono discutiendo los primeros pasos del proyecto social, Lucas se detuvo en la puerta de la oficina. ¿De verdad vas a hacer esto? Ethan lo miró y asintió. Sí. Lucas entrecerró los ojos. ¿Por qué? Ethan cerró la laptop y se recargó en la silla. ¿Por qué debía haberlo hecho antes? Lucas cruzó los brazos. ¿Y los otros tipos de tu empresa? No les va a gustar. Ethan soltó una risa baja. No, pero no me importa. Lucas lo estudió por un largo momento. Luego, sin decir nada, asintió levemente y salió de la oficina. Ethan se quedó mirando la puerta. Lucas no había dicho que confiaba en él, pero por primera vez no parecía completamente en contra de la idea, y eso ya era un avance. El primer desafío real. La resistencia al proyecto de Ethan no solo vino desde dentro de la empresa. Los medios comenzaron a cuestionar sus intenciones. Ethan Carter, el multimillonario antes conocido por su frialdad en los negocios, ¿ahora quiere convertirse en filántropo? ¿Arrepentimiento o estrategia de marketing? Expertos dicen que Carter podría estar intentando limpiar su imagen. Los comentarios eran ácidos. Muchos no creían en su cambio. Y en el fondo, Ethan sabía que Lucas estaba leyendo cada uno de esos artículos. Si realmente quería demostrar que había cambiado, no podía rendirse ahora. Un momento de verdad con Emma. Esa noche, mientras Ethan trabajaba, escuchó pasos pequeños acercándose. Era Emma. Sostenía una manta y se frotaba los ojos con sueño. ¿Qué pasa?, preguntó Ethan cerrando la laptop. Emma dudó un momento y luego murmuró, ¿puedo quedarme aquí un rato? Ethan asintió y le acercó una silla. Ella subió y se acurrucó allí, abrazando su manta. Por algunos minutos hubo silencio. Luego dijo algo que Ethan no esperaba. Lucas quiere confiar en ti, pero tiene miedo. Ethan se quedó en silencio. Emma lo miró. Siempre ha tenido que cuidar de mí. Cree que si confía en alguien, podría perderlo todo otra vez.
Ethan sintió el peso de esas palabras. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Emma sonrió, adormilada. No, yo sé que no nos vas a abandonar. Bostezó y cerró los ojos. Ethan se quedó mirando a la pequeña dormida. Su confianza era absoluta, y más que nunca, quería demostrar que Lucas también podía confiar en él. Conclusión. La primera victoria. Al día siguiente, cuando Ethan volvió del trabajo, encontró a Lucas sentado en la mesa de la cocina, leyendo un periódico. Levantó la mirada y preguntó, ¿perdiste dinero por tu decisión? Ethan no dudó. Sí. Lucas soltó un pequeño sonido de aprobación, como si estuviera poniendo a prueba a Ethan y hubiera obtenido la respuesta correcta. Entonces, hizo algo que Ethan no esperaba. Empujó un vaso de jugo hacia él. «¿Te ves cansado?» Fue un gesto pequeño, pero para Ethan fue uno de los momentos más importantes de su vida. Lucas no dijo que confiaba en él, pero por primera vez estaba empezando a aceptar que Ethan no se iría, y eso, para Ethan, era la mayor victoria hasta ahora. Ethan notó la diferencia en cuanto salió de la habitación. No se escuchaban los pasos ligeros de Emma recorriendo la sala, ni su voz animada haciendo preguntas sobre todo a su alrededor. Lucas estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, mirando fijamente la televisión apagada. «¿Dónde está Emma?», preguntó Ethan. Lucas no respondió de inmediato. Luego, sin apartar la mirada del vacío, murmuró, «No se siente bien». Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan. Emma siempre había sido la energía de la casa. La idea de que estuviera enferma le resultaba inquietante. Sin decir nada más, caminó rápidamente hasta la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Vio a Emma acurrucada en la cama, con las cobijas subidas hasta la barbilla. Su piel estaba pálida y sus pequeños hombros temblaban levemente. Ethan se acercó con cautela. «Emma...» La niña abrió los ojos con dificultad. «Hola, Ethan». Su voz era débil, casi un susurro. Él se sentó al borde de la cama y extendió la mano para tocar su frente. Estaba caliente, demasiado caliente. Fiebre. «¿Desde cuándo te sientes así?», preguntó. Emma parpadeó lentamente, intentando recordar. «Desde anoche, pero pensé que mejoraría». Ethan apretó los labios. Había estado enferma por horas y nadie le había dicho nada. Se levantó y salió de la habitación, dirigiéndose a la sala donde Lucas seguía sentado. «¿Sabías que tiene fiebre desde ayer?». Lucas finalmente lo miró. «Sí». Ethan sintió una punzada de irritación. «¿Y por qué demonios no me avisaste?». Lucas endureció la expresión. «Porque siempre resolvemos las cosas solos». Ethan pasó una mano por su rostro. «Lucas, ya te lo he dicho antes. Ya no tienen que hacerlo todos solos. Yo estoy aquí». Lucas desvió la mirada. Ethan no tenía tiempo para discutir eso ahora. «Necesita un médico». «Vamos». Lucas vaciló por un momento. Luego, sin discutir, asintió. Ethan cargó a Emma y salió con ambos directo al hospital. La lucha contra el miedo. A Emma no le gustaban los hospitales. Ethan lo notó en cuanto entraron a la recepción. Ella aferró su camisa con fuerza, con los ojos asustados recorriendo el lugar. «No quiero quedarme aquí». Ethan la miró. «Solo será un examen rápido, ¿ok? Vas a estar bien». Ella asintió despacio, pero no soltó su camisa. El médico los atendió de inmediato. Hicieron exámenes, hicieron preguntas. Lucas permaneció todo el tiempo sentado en una silla en la esquina, callado, observando. El diagnóstico llegó rápido. «Es una infección viral. Afortunadamente no es nada grave, pero está muy deshidratada. Necesitamos internarla para observación». La palabra internación le revolvió el estómago a Ethan. Miró a Emma, que ahora temblaba no solo por la fiebre, sino por el miedo. «No quiero quedarme aquí sola. No voy a dejarte sola», respondió Ethan sin pensarlo. El médico lo miró. «Alguien de la familia puede pasar la noche con ella». Ethan asintió. «Me quedo yo». Lucas lo miró sorprendido. «Tienes trabajo, y tú tienes una hermana enferma. Las prioridades cambian». Lucas guardó silencio. Pero Ethan notó algo distinto en su mirada, un pequeño destello de respeto. Una noche difícil, Ethan pasó la noche en el hospital junto a Emma. Ella dormía por momentos, pero siempre despertaba gimiendo. Él no sabía qué hacer, pero cada vez que temblaba, él sostenía su mano. «Estoy aquí, Emma. No estás sola». Ella apretaba sus dedos con fuerza y volvía a dormirse.
Lucas empieza a entender. A la mañana siguiente, Lucas llegó al hospital, entró a la habitación y encontró a Ethan dormido en una silla incómoda junto a la cama de Emma, aún sosteniendo su mano. Lucas se quedó en la puerta por un largo rato. No dijo nada, pero por primera vez vio a Ethan de una forma distinta, no como un millonario, no como un hombre poderoso, sino como alguien que realmente se preocupaba. Y en ese momento, algo dentro de Lucas empezó a cambiar.